Grupo 27, de nuevo, empezáis con vuestra presentación. Somos Patricia Lopesino y Alicia Lillo y nuestro experimento se basa en el vidrio falso o vidrio de azúcar. Bien, dentro del mundo de los amorfos nos hemos centrado en los vidrios sodocálcicos, que son los más vendidos hoy en día, y los vidrios de azúcar, que los hemos hecho de elaboración casera. Los hemos sometido a una serie de ensayos tanto térmicos como mecánicos y a partir de ahí hemos obtenido una serie de resultados que no siempre han sido positivos. Por ello hemos elaborado una serie de hipótesis. Por último, hemos podido mirar al microscopio el vidrio que hemos obtenido, hemos mirado la superficie de rotura. Y ahora mi compañero explicará las diferencias entre ambos vidrios. Entonces, como todos sabemos, el vidrio es un material amorfo porque al bajar la temperatura de enfriamiento se forma una estructura no cristalina, desordenada y amorfa. Entonces, podemos decir que el vidrio se asemeja a un líquido subenfriado porque el vidrio se forma cuando las moléculas y átomos no tienen tiempo en autoordenarse por ellas mismas y entonces se forma una microestructura en el estado transitorio sólido-líquido que está congelada. Entonces nosotras nos vamos a basar en dos vidrios, el vidrio sodocálcico que está formado por óxido de silicio, óxido de sodio y óxido de calcio y un vidrio amorfo falso que hemos hecho nosotras con agua, azúcar y glucosa. Entonces ahora Pati os va a contar cómo hemos fabricado y os voy a contar qué es lo que le pasa al agua y al azúcar y al vidrio cuando se calienta. Cuando se calienta la glucosa lo que pasa es que las moléculas se deshidratan, es decir, pierden agua. Entonces lo que ocurre es que los átomos de carbono, las uniones de los átomos de carbono se rompen y empiezan a oxidarse. Y aparte el azúcar también sabemos que está formado por cristales y cuando se calienta las moléculas de azúcar se van a romper y cuando se enfrían se va a formar un sólido transparente, que es lo que hemos hecho. Entonces nuestro objeto de la investigación es comparar estos dos vidrios, comparar un vidrio normal, convencional, que hemos utilizado una botella de cristal, normal y corriente, y un vidrio que hemos hecho nosotras con glucosa, agua y azúcar. Bueno, estos son unos vídeos que muestran la elaboración del Silencio, este es el vídeo. No me acerco más. ¿Ya? Mira, a mí me da miedo ya hablar por aquí. Ya, pues tenemos que coger eso. No nos acercamos. No. Vete allí a decirle. Dile que nos quite. Bueno, pues la elaboración del vidrio tiene 4 pasos básicos. En primer lugar, los ingredientes. Hemos utilizado agua, una taza de agua, 2 tazas de azúcar, una olla donde mezclar la mezcla, ayudándonos una cuchara de madera. Primero añadíamos el agua y cuando esta estaba un poco caliente, las 2 tazas de azúcar para que se disolviera con mayor facilidad, como podéis ver en este primer vídeo. Bueno, en el vídeo solamente aparece cómo se añade el azúcar y el agua, pero yo sigo explicando. Cuando el agua empezaba a hervir, añadíamos 4 cucharadas de glucosa líquida, que era una sustancia bastante pegajosa y viscosa, y removíamos hasta que esto se homogeneizaba del todo. Después dejábamos que se espesase entre 8 y 10 minutos y cuando ya la mezcla alcanzaba una, no sé, viscosidad bastante alta, pues la vertíamos en el molde, que previamente habíamos untado con aceite para que luego no se nos pegase. Sí. A la presentación, por favor. No, la presentación. Vale. Bueno, una vez realizado el vidrio falso, le sometíamos a una serie de ensayos. Nuestros ensayos han sido térmicos y mecánicos.
Para el ensayo mecánico hemos utilizado 3 martillos de diferentes tamaños y de diferentes pesos, que los podéis ver aquí. Entonces, bueno, como es algo experimental, la primera vez esto no nos salió bien y el primer vidrio que obtuvimos se nos quedó pegado literalmente al molde, o sea, no podíamos quitarlo ni con espátula ni con nada, o sea, nada. Entonces, como Y lo nos quedó rompimos. pegado a un molde que era de Pirex, un vidrio bastante duro, decidimos romper el molde con el vidrio dentro, a ver lo que ocurría. Y esto no está en el experimento dentro, pero hemos metido la foto para que veáis, no sé, cómo el poder de absorción que tiene este vidrio al molde. Lo rompimos y los trocitos del... Es que no sé si se aprecia bien. Este es el molde y este es el vidrio que se nos quedó pegado, pero que no se podía despegar. ¿Vale? Y bueno, luego hicimos otro vidrio que fue este, en un molde de silicona que pudiésemos quitar con facilidad y no romper toda la vajilla de la casa. Y salió un poco mejor. Bueno, para el vidrio convencional utilizamos estas botellas azules y lo sometimos al impacto de estos 3 martillos. Con ninguno de los martillos se rompió la botella. O sea, la botella de cualquier casa, de cualquier restaurante, no se rompió la botella. Si la situábamos lo que es paralelo a nosotros, pero si la poníamos transversalmente, se rompía con el martillo mediano. Después sometimos el vidrio casero a este impacto con el martillo y con el martillo más pequeño ya aparece una grieta, por lo tanto con los otros 2 que eran más pesados también aparecía esta grieta. Bueno, estos son unos vídeos en los que se ve el impacto del martillo, pero no sé si se van a poder ver. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es que estaba ahí la grieta. No. Es el 4567. 8765. No, pero no pasa nada, es que se veían las fotos bien. Ya. Da igual, lo vemos en las Da igual, fotos. da igual. O sea, es transparente, pero creo que se aprecia aquí un poco que es como una especie de estrellita lo que aparece en la grieta. En este y en ese. Bueno, y atendiendo a los resultados, los analizamos y sacamos algunas conclusiones que las contará Alicia. Entonces, bueno, como ha dicho Patti, al primer vídeo le sometimos a 3 ensayos de impacto, cada uno con diferentes fuerzas, o sea, diferentes pesos y diferentes alturas, 3 martillos distintos desde una caída libre, dejándolo soltar desde el aire. Entonces, en el primer vídeo vimos que no rompía con ninguno si lo poníamos paralelo a nosotros, pero si lo poníamos perpendicular rompía con el segundo peso. Y luego con el otro vídeo, con el vídeo que hicimos nosotras, con el primero de ellos, rompía con todos los martillos, con lo cual podemos sacar unas conclusiones en las que el vídeo normal tiene más resistencia que nuestro vídeo falso que habíamos hecho, que os lo paso. Está un poco frío. Entonces, bueno, aparte de los ensayos de impacto que hicimos nosotras contra ese vidrio, también podemos decir que hicimos una serie de tratamientos térmicos mientras realizábamos todo el experimento. Entonces, pudimos comprobar que cuando lo dejábamos a temperatura ambiente, el vidrio se solidificaba solo en ese caso. En este caso, lo tuvimos que meter al congelador y se nos formó el sólido. Y luego pudimos también comprobar que metiéndolo en el horno y dejándolo también con un chorro de agua se reblandecía. Entonces, hicimos muchos errores con ese tipo de vidrio y tenemos algunas hipótesis que se refieren a que no lo dejamos enfriar durante 24 horas solo a temperatura ambiente, sino que lo metimos directamente al congelador. Otra es que en ese vidrio variamos los ingredientes. Eran 2 tazas de azúcar, 1 de agua y 4 cucharadas de glucosa. Pues en ese hicimos todo al doble para someter los ensayos de impacto y para ver si resistía más. En eso lo hicimos todos a los ingredientes normales y nos salió mejor. Y
Y nada, pensamos que esos eran nuestros errores y por eso ese nos ha salido tan deforme. Y aparte, otra curiosidad es que cuando lo metimos al congelador, ese, una vez que ya estaba roto y ya estaba deformado, se volvió a regenerar. Y por eso tiene esa pinta tan asquerosilla. Y ahora Pati os cuenta las aplicaciones. Bueno, en cuanto al vidrio falso o vidrio de azúcar, tiene, aparte de ser más económico y mucho más fácil de elaborar, tiene múltiples aplicaciones. La más interesante y la más general es en la industria del cine, que obviamente en el cine pues no tienen una cocina y se ponen a hacer vidrio ahí que no paran, o sea, tendrán máquinas mucho más elaboradas, pero bueno, que se utiliza este vidrio en las películas. Después en manualidades también y en repostería. Bueno, pues las aplicaciones del vidrio falso las encontramos en múltiples casos. Están en películas sobre todo, en manualidades o también en repostería. Nosotras hemos traído un ejemplo del vidrio falso, pues, no sé, que se vende en cualquier tienda. O sea, este es comestible 100%, ¿vale? No os va a pasar nada. Ese no os recomiendo, el que está por ahí, que lo chupéis. Este, no sé, lo podéis pasar, podéis coger un trozo, coméroslo, no sé. Bueno, atendiendo a los resultados que obtuvimos y los errores, como ha dicho bien Alicia antes, hicimos otro vídeo. Entonces, este es el amorfo que hemos pasado, que se quedó así después de tanto tratamiento térmico de nevera, temperatura ambiente y tal, y este es el que hicimos de verdad. Este es el bueno, el que de verdad tiene un aspecto transparente como un vidrio. Entonces, este es el que parece una ventana y que, bueno, luego al final, si alguien quiere romperlo, o sea, es muy fácil de romper este vidrio. No es como un vidrio normal, este haces... y se rompe. Que inicialmente queríamos hacer el numerito de la peli de romperte en la cabeza, pero no lo recomiendo por si alguien se hace daño. Y este es el vidrio normal, que es el de verdad. A partir de este vídeo pudimos verlo al microscopio y obtuvimos algunas imágenes sobre la superficie de rotura. Bueno, no sé si se aprecia bien, pero o sea, nos llamaba la atención algunas cosas de estas imágenes. Por ejemplo, en las dos primeras vemos algunos defectos del material que no siempre son negativos, como vemos en estructura 1, que son los poros y las grietas. Y luego aquí nos llamó mucho la atención porque cuando lo vimos al microscopio parecía un ojo gigante. Y bueno, con ayuda de nuestra tutora, pues obtuvimos la solución de qué era esto y resultaba ser una burbuja de aire que se había quedado en la superficie y que se ve como un ojo gigante, pero es eso. Y bueno, ahora Alicia os contará con más detalle algunas de las fotos que también obtuvimos al microscopio. Y nada, como ha dicho Patti, lo que vimos en el microscopio, en un microscopio electrónico, que fuimos precisamente a bajar al laboratorio a verlo, fueron grietas, poros, sombras y contrastes, tanto porque se formaban burbujas de aire cuando lo vertíamos en el molde de silicona, morado que está por ahí, y los contrastes y las sombras porque los planos y las rugosidades no eran lisos y por los impactos al mecanizar lo que habíamos hecho. Y ya está. Y ahora si tenéis alguna duda o pregunta. Pues muchas gracias por vuestra presentación y por pasároslo tan bien. Llega el momento, porque me da la impresión que lo habéis pasado muy bien, llega el momento de las preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Hola, soy Rocío del grupo 10 y quería preguntar, habéis dicho cuando habéis hecho el ensayo mecánico que la botella de vidrio convencional se rompía si la poníais en un sentido y no se rompía si la poníais en otro. ¿Por qué pasaba eso? Cosas experimentales, o sea, no sé, empezamos a impactar contra ella y veíamos que así no se rompía y vimos, pues, no sé, a ver cómo se rompe, a ver si se rompe o no se rompe, vamos a cambiarla de sentido. Vimos que cuando lo pusimos paralelo a nuestro, o sea, paralelo a nuestro eje, por el culo de la botella, como tiene más resistencia, y sí que no rompía nada. Pero luego cogimos una botella que era como así,
era un poco curvada. Entonces por el centro sí que tenía menos resistencia al impacto y ahí es cuando rompía con el segundo de los martillos. Soy Gael Solera del grupo 10 y quería saber quería saber si sabíais por qué cuando con la primera vez que hicisteis el vidrio, pues, si sabéis por qué se os pegó al cristal. Si podría... Sí, o sea, sacamos las conclusiones que ha dicho Ali antes, que podría ser porque directamente al hacerlo lo metimos a la nevera y no lo dejamos solidificar a la temperatura ambiente, que es como debe ser, y de hecho es como ha salido de verdad el otro, no dejándolo solidificar a la nevera. Luego las cantidades, en los primeros vídeos, pues alguna vez poníamos de un poquito más de esto, un poquito más, y así salió, ¿sabes? Y aparte, la glucosa y el azúcar son muy viscosos y son muy pringosos. Entonces, al juntar todo eso, al calentarlo y al meterlo en la olla, nos hacía una placa gigante muy pringosa, como habéis visto. Y por eso se pegaba a la ollita. Hola, Víctor del grupo 12. Habéis hablado de distintos usos para romper en la cabeza o para comer. ¿Sabéis si hay alguna diferencia de fabricación o de composición entre ambos tipos de vidrios según el uso? Hombre, sí. ¿Quieres decir entre los vidrios pseudocálcicos y los...? No, según el uso. O sea, si le voy a romper a alguien en la cabeza el vidrio, ¿lo fabrico igual que si me lo voy a comer o por curiosidad? Hombre, yo la verdad que busqué información sobre el vidrio que se hacía en las películas. Y nada, es que, o sea, yo todo lo que obtuve, ya te digo que a lo mejor estoy equivocada y, no sé, tiene más misterio la cosa, pero es verdad que yo lo busqué y me decía que era vidrio de azúcar. No hay más diferencia. Vale. Como el que se puede comer, es igual. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, os lo digo a vosotras, pero os lo estoy diciendo a todos. Podréis haber cuantificado muy bien. Si tenéis la altura y tenéis la masa, ¿qué podéis saber del impacto que estáis generando? La energía, ¿no? Podéis haber ido viendo qué energías necesitabais para romper. Era muy fácil. Vale. Muchas gracias. Grupo 28. Pablo Sanguino, que lo ha hecho él solo, así que tiene especial mérito. Bueno, pues yo lo voy a hacer sobre el chicle. Lo he dividido en 5 partes, que es el chicle, los componentes, el tiempo de integración. O sea, esto es más o menos información y luego esto ya son los ensayos. Pues principalmente el chicle es un pseudoplástico, o sea, porque antiguamente lo que era el chicle era la resina del chiclero y ahora pues se usa principalmente goma base y se le añade azúcar, aunque se usa otros derivados del azúcar, aunque realmente es azúcar. Como veis, esto es por general, luego algunos chicles usan otras cosas, pero estos son edulcorantes, el sorbitol, manitol, recubrimiento y luego dependiendo de los chicles, pues algunos usan más el elastómero, como para hacer más chicles grandes, como los Boomer, que luego comprobé que eran los que más pompas hacían. El principal uno es el sorbitol, que esta es la fórmula empírica. Es el estabilizador y el humectante. Cuando llevas mucho tiempo mascando chicle, pues esto desaparece y si luego lo dejas, hace que el chicle se endurezca el doble de rápido. Y esto, el sorbitol, viene del cerebral del cazador y se descubrió también por error en 1812, creo que fue. El manitol es también una hidrogenación del azúcar. Como veis, aunque dicen que no lleva azúcar, realmente es azúcar con otro nombre. Se usa como medicamento. Esto se usa como sustitutivo del plasma sanguíneo. O sea, si vais al médico y os falta plasma, probablemente os den esto, pero en más grandes cantidades que dan aquí. El aspartamo. Realmente estuve leyendo que era peligroso, porque también había páginas que era no al aspartamo y de estas conspiranoicas, pero por lo que vi que realmente sí que podía dar indicios que era peligroso. Y en el chicle es donde generalmente se usa más el aspartamo. El acesulfamo K, que como veis, si veis el E905, es como, en lugar de poneros el nombre, os ponen eso. Es también otro edulcorante artificial, se usa en la Coca-Cola. O sea, ¿ves? No dan azúcar, pero realmente también cumple las funciones. Y el cuerpo humano no lo metaboliza, o sea que da sabor y nada más. Y esto es la goma base, que es lo principal.
Esto se usa en varios sitios, como en el C4, espera, que tengo bueno, sí, en las gomas de los neumáticos, o sea, lo que va, no lo que es el neumático, sino lo que va dentro donde va el aire, pues es esto, principalmente. Entonces, realmente cuando nos metemos a la boca no te están metiendo un chicle como tal, sino te están metiendo goma pura y dura. El tiempo de desintegración, pues 5 años. Antes era más porque se usaban componentes más dañinos y ahora pues son más biológicos, aunque realmente las empresas lo pueden hacer por más biológicos, no se quieren gastar dinero o les sale o no les sale rentable. Entonces, como veis, el oxígeno hace que lo endurece, se empieza a resquebrajar y desaparece. Y no deja casi rastro. ¿Qué pasa cuando te comes un chicle? Que también parece importante, que no se te pega al estómago ni tarda 7 años en digerirlo, como nos han dicho de pequeños, sino que no se puede digerir por la goma base, principalmente, o sea que entra y sale. Beneficios, pues principalmente produce sensación de saciedad, porque cuando lo estás mascando, estás preparando a tu estómago para tragar, o sea, para como que vas a comer, pero realmente no vas a comer nada. Calma la ansiedad, eso no sé por qué. Y acción limpiadora, o sea, son los nuevos ahora que como te lo pasas por la boca y es. Las contras, que no es un alimento como nos quieren hacer. Contiene aspartamo K, que es dañino, y tiene efectos laxantes debido al sorbitol. Ensayos, bueno, pues los ensayos me fui un poco frustrado porque pensaba hacer más cosas, pero no salieron. Lo que quise hacer fue calentarlo. Si lo calientas, lo puse a agua hirviendo, iba bien, pero sin querer metí un poco y se rompió el chicle por todas las... No se rompió, pero se partió en miles de virutas, así que luego, como lo calenté, fue con una cafetera y en lugar de sacar café metí agua a vapor, agua caliente que estaba entre 60 y 70 grados. Y esto es lo que pasó. O sea, lo primero que hice fue pegarlo a varios sitios sin calentarlo. A ver, la mayoría se adhería, pero es que luego realmente no te sirve de nada. Pues, en la madera algunos restos se te quedan, pero es que tampoco es... En el cristal no, porque se me rompió un vaso un día y lo puse y realmente, vale, hacías así un poco, pero tirabas fuerte y no te servía para nada, así que tampoco. En el papel sí que se pega, bueno, era un poco difícil quitarlo, si lo habéis probado, metes un chicle en un papel, luego sacarlo, suele costar, y en un plástico tampoco, porque... No. Pero en un plástico, bueno, luego os lo digo. Luego, sin calentar, en la madera, igual, se pega, o sea, se pega mejor, pero luego quitarlo no cuesta nada. El cristal tampoco, en la celulosa tampoco, y en el plástico, bueno, el plástico estaba un poco más, pero tampoco era aquí gran cosa realmente, entonces no lo conseguí ver ninguna utilidad. Luego hice un ensayo de alargamiento, también con el en la cafetera, lo que hice fue mascarlo en tiempos de 15 y media hora, no calentarlo 5 minutos y 10 minutos. Y esto es, bueno, o sea, lo que pasa, o sea, ¿cómo lo medí? Pues estos son metros y realmente cogí después de eso, una persona se puso ahí, yo agarré el chicle y empecé a tirar a una fuerza así constante, floja, por si tirabas fuerte el chicle se rompía. Y lo que pasaba es que el chicle se iba haciendo pues tiras muy pequeñas. Entonces yo fui a tirar una foto y realmente veía 2 personas así y era un poco triste, entonces pues no decidí subirla. Entonces esto es lo que pasaba, que si lo mascas poco y lo calientas pues se alarga más, pero aquí este dato, o sea, realmente cuando lo vi dije, joder, me he confundido, me toca repetirlo, pero lo volví a repetir y me volví a salir lo mismo, entonces estuve buscando por qué y no entendí, me pareció curioso ponerlo, aunque no sé, me esperaba que diera el doble, pero nada. Luego hice un ensayo de dureza, no es que me saliera fallido, pero es que el chicle no es que endurezca así a lo bestia, entonces endurecía muy poco y claro, yo metía una aguja o intenté meter cosas, pero es que ¿qué pasa? Que lo metes y al sacarlo pues no lo podía calcular, entonces fue fallido. Lo que sí que os puedo decir que si masquéis un chicle durante mucho tiempo, endurece el doble de rápido que uno que no lo habéis mascado. Pero masqué un chicle que fue 44 horas y media, 5, y respecto a 9 media hora endureció más ese chicle en un día que el otro en 15 días que lo dejé haciendo. También intenté hacer un ensayo de fluencia, pero el chicle es que, o sea, lo pegué con celo, ponía algo de peso, digo, ¡ay, qué bien! Hacía así, de repente se me caía el chicle con el celo y de todo, y me sentí un poco frustrado. Luego, las conclusiones,
Pues que si lo calentáis, como veis aquí, esto está hirviendo y solo se ve agua porque el chicle está por todos los lados. Si lo calentáis así, pues lo podéis pegar a varios sitios. Lo podéis usar como tapón en un vaso de plástico, o sea, en caso de fuga, porque a mí se me rompió un vaso de plástico, lo pegué. El problema es que luego echas agua, te vas a ver el agua al sabor del chicle. Y es un pegamento bastante débil para emergencias, porque realmente, como es una goma, o sea, tenéis silicona, colas para madera, colas para todo, entonces no sirve para nada. Porque a lo mejor si queréis usar como un pegamento os tenéis que gastar 30 o 40 chicles para nada, lo que os hace un bote de silicona en nada. Y eso, o sea que mi conclusión es que el chicle sirve para mascar. También es uno de los materiales más investigados, porque también cuando se pega al suelo se quita principalmente con el calor, o sea, lo que hacen es meter presión a no sé cuántos atmósferas y hirviendo creo que era, entonces se quita sin ganas. Pero claro, el problema es que un chicle quitarlo valía 13 céntimos y un chicle normal vale 5. No es muy caro, pero aún así es el doble. Y ya, y esto es todo. ¿Ya? Ah, sí. Y si alguna vez, cuando hice el alargamiento del chicle, pues como se quedaban tiras, acabé con los pantalones llenos de chicle y las manos. Y como no sabía cómo quitarlos, pues si los lavas se va a pegar más, los tenéis que meter en el congelador. Porque también lo metí y el chicle cuando el congelador se fragiliza muchísimo. Claro, iba a hacer un ensayo congelándolo cuando estuve en casa, pero mi madre me lo sacó. Pues me dijo, ¿para qué metes chicle? Eso, pero... No, principalmente cogí chicles de menta, porque si cojo varios sabores, a lo mejor para hacer de melocotón llevan otro componente, así que cogí principalmente del Mercadona, de los Trident y los chicles Five. Y realmente para el alargamiento eso fueron los chicles Five. Los otros son pequeños y no me resultaron. Alicia, del grupo 3. Cuando has calentado los chicles, ¿primero los habías masticado o...? Sí. Sí, porque si no te lo metes en la boca hirviendo... No sé, ¿podías calentarlos directamente? No, lo calenté. Ya va. Tuvo que tener la mandíbula ya... Hola. Hola. Soy Daniel Palma del grupo 29 y quería saber si podías explicar el hecho de que a medida que vas masticando el chicle, con el transcurso del tiempo, mientras lo masticas, va perdiendo plasticidad y se hace pastoso. Porque cuando tú masticas el chicle, cuando comes chicle, cuando a medida que va pasando el tiempo, mientras lo vas masticando, se vuelve pastoso, o sea, pierde su plasticidad. Realmente no es que pierda plasticidad, es que se va endureciendo, porque se va el sorbitol, que es lo que le da... Eso. Es que realmente es goma, entonces al mascarlo cambia... No. O sea, no sé cómo responderte. Espera, repítelo si puedes. ¿Más preguntas? Hola, soy Alicia del grupo 18. Mi pregunta es, has dicho que los chicles Dumet eran elastómeros. No, eran los que más elastómeros llevan, o sea, para hacer pompas, porque un día los encontré, si quieres hacer pompas son los que más se alargan. No, porque no había muchos, entonces cogí poco. Y solo había de fresa, entonces no puedo meter uno de fresa con los de noche. Allí hay una pregunta. ¿Le pasáis el micro, por favor?
Hola. Hola, soy Carlos Sabido del grupo 23 y quería preguntar que si el chicle tenía un alto coeficiente de dilatación térmica. No, eso no lo calculé, la verdad. Porque o sea, mi objetivo principalmente no fue calcular coeficientes ni nada, sino intentar buscar aplicaciones que podamos usar a diario con el chicle. O sea, entonces hice sensor de dureza, pues a ver cómo endurecía, porque a lo mejor si sabes cómo endurece, los chicles del suelo los puedes quitar antes y puedes gastarte menos dinero, pero como no pude calcular porque no tenía máquina ni nada. ¿Aumentaba mucho el volumen al calentarlo? ¿Cómo? Se aumentaba mucho de volumen al calentarlo. No, la verdad es que se volvía más elástico, se lo cogías y era así, o sea, sin ganas lo podías mover. Y sí, otra cosa, que el chicle con el sello de dureza, que es que el otro día lo cogí, pasados los días, en lugar de cogerlo, el chicle se vuelve, o sea, cuando estiras, en lugar de salir fibrillas, se hace más grueso, o sea, tiras, se hace más grueso y rompe, no se hacen tiras y ya rompe. O sea, me pareció curioso. Por aquí hay una pregunta. Si le pasáis el micro, bueno, le dejo el mío, que si no va a tardar más. Hola. Bueno, sí, no funciona. Soy Alba del grupo 17 y quería saber si sabes por qué permiten cantidades del aspartamo siendo tóxico. Eso lo estoy viendo, en Estados Unidos se permite el doble que aquí, pero claro, es que también hay muchos intereses económicos. Que realmente hay muchos intereses, pero por ejemplo hay muchas cosas que en Estados Unidos se permiten y aquí en Estados Unidos por la Unión Europea no las traen, principalmente porque hay cosas, estuve viendo, no me acuerdo que llevaba mucho aspartamo y aquí en España no lo pasaban, pero también hay muchos intereses. Entonces, claro, unas páginas te decían que era cancerígeno, otras que no, la Wikipedia decía que estudios independientes, pero o sea, yo lo puse como curiosidad, aunque no está científicamente comprobado 100%. La cantidad. Sí, a ver, no. Porque hay un uso, ¿no? Sí, igual sí, que todas las sustancias que podemos ingerir, ¿no? Sí, pero generalmente no es que tenía indicios de que pudiera ser cancerígeno y me pareció curioso ponerlo. O sea, porque a lo mejor en unos años se demuestra que el aspartamo es cancerígeno y ya se está comiendo chicle aquí todos los días. Vale, gracias. Buenas, somos el grupo 29 y nuestro trabajo va sobre el neopreno. Somos Alberto Fermosel, Adrián Febrero y Daniel Palma. Y bueno, vamos a empezar. Voy a hacer yo una breve introducción, la historia, y luego Adrián se va a encargar de la síntesis, la producción, las características. Yo hablaré de los usos generales y Palma explicaré los experimentos. En primer lugar, la historia. Bueno, el neopreno fue inventado por los hermanos Dupont en 17 de abril de 1930 y se hicieron cargo del producto hasta conseguir que tras años de experimentación con él se consiga, bueno, hicieron varios neoprenos, el primero no salió, no sirvió para nada y siguieron apostando por él hasta conseguir, bueno, pues ingresar más de $300.000 a la compañía y, entre comillas, poder vivir de ello. Una breve introducción que más adelante explicará Adrián es que el neopreno o policloropeno, neopreno lo inventaron los hermanos Dupont y bueno, es el nombre comercial. Bueno, es una familia de cauchos sintéticos producidos por la polimerización del cloropreno. En general tiene una buena estabilidad química y mantiene la flexibilidad en un rango bastante amplio de temperaturas. Bueno, yo voy a hablar de la síntesis. Como se ha indicado mi compañero antes, el neopreno, el nombre científico que se le da es el policloropeno y se obtiene a partir del monómero llamado cloropreno. Vale. La polimerización del policloropeno se hace en emulsión. Esto lleva a que sucede la dispersión de gotas en fase acuosa del monómero cloropreno. Esto se lleva a cabo a través de unos agentes activos, como por ejemplo jabones de California con un pH de entre 10 y 12. Como observamos aquí, el cloropreno pues es un monómero dieno, como sabemos todos,
que significa eso, que tiene dos dobles enlaces de carbono, y a partir de él se obtiene el policloropreno. Vale. La síntesis del cloropreno tiene tres etapas. Una primera, que es la cloración, que es que al partir del butadieno se obtienen dos compuestos. Uno primero, que es el 1,4-dicloro-2-buteno, y luego un isómeros cis-trans, el 3,4-diclorobuteno. Después, la segunda parte, a partir del producto obtenido anteriormente, el 1,4-dicloro-2-buteno, obtenemos el 3,4-diclorobuteno. Y finalmente, con la última etapa denominada deshidrohalogenación o deshidrocloración, obtenemos finalmente el polímero que estamos buscando, que es el cloropreno o el 2-clorodibuteno. Vale. Después, como hemos visto en esta asignatura de estructura, la vulcanización, aunque hay una pequeña diferencia, que es que en los cauchos de policloropreno no se utiliza el azufre como en los cauchos naturales y sintéticos, sino que se utiliza óxidos de metal, más concretamente pues el óxido de magnesio o de zinc y en ocasiones pues el óxido de plomo. La producción del policloropreno es polimerizado por técnicas de catálisis aniónica o catiónica debido a las propiedades del producto y debido a sus cuestiones económicas. Hoy en día esta polimerización se hace con los radicales libres en emulsión. Esto se realiza a escala industrial con radicales iniciadores de este proceso que podemos ver por aquí. Vale. Luego en presencia podemos obtener dos, homopolímero o copolímero. El homopolímero se obtiene a partir de la emulsión en la fase acuosa del cloropreno y el copolímero, como sabemos, pues a partir de copomonómeros. Después, la polimerización se detiene cuando uno desea a partir de indicadores de finalización y el producto que se obtiene es el látex. Una vez obtenido el látex, es coagulado, se enfría y se refrigera en unos tanques de mezclado. Una vez realizado este proceso, se pasa al lavado y secado, obteniendo unas láminas finas, donde el producto obtenido son unos cordeles y unos granulos de chips, que son el producto final, que es el monómero de cloropreno. Después aquí tenemos una tabla con los principales productores mundiales del monómero de cloropreno. En primer lugar tenemos, pues, como sería lo normal, pues la compañía DuPont en Estados Unidos, con esas capacidades de toneladas, la empresa Bayer Alemania, la empresa Enichem de Francia y las siguientes, las tres últimas, las tres empresas japonesas. Las características no del neopreno, porque el neopreno, como todos sabemos, tiene un color negro, sino del monómero del policloropreno, que es el cloropreno, es incoloro y con un color parecido al del éter, es decir, blanco así transparente. Tiene resistencia a la radiación de la causa del sol, del ozono y del clima. Una buena resistencia al envejecimiento y presencia de resistencia aceptable a solventes y agentes químicos. Y luego pues es resistente a daños causados por la flexión y torsión y adhesión a la superficie de muchos sustratos, es decir, se puede usar como adhesivo también. Luego existen dos tipos principales de neopreno. Por una parte, el neopreno industrial, que se utiliza para la fabricación de ruedas de automóvil, juntas tóricas, juntas de coches, etc. Y el neopreno que todos conocemos, que se utiliza para los trajes de buzo. Luego, como dato curioso, encontré que el neopreno también se utiliza para la construcción. Se utiliza con el fin de mitigar los daños provocados por los terremotos, es decir, se utiliza como aislante sísmico y lo que son unos apoyos elastoméricos de neopreno que se utilizan en estructuras elevadas y principalmente en puentes. Como observamos aquí, pues primero hay una capa de neopreno, una de acero de neopreno y así sucesivamente, que se utilizan en los apoyos de los puentes y estructuras elevadas. Bueno, yo voy a seguir hablando de los usos generales. Como bien ha explicado mi
compañero Adrián, en una inmensa mayoría se utiliza el celular. Bueno, en primer lugar, el acuático, muy utilizado en botas de pesca con mosca, ya que es buen aislador y no es un producto caro, y en trajes de buceo. En trajes de buceo se utiliza mucho porque es el mejor aislante, ya que cuando fabrican el material le inyectan gas de nitrógeno que hace que formen unas burbujas más pequeñas que las gotas de agua. Por lo tanto, el cuerpo es capaz de transpirar, pero el agua no entra. Por lo tanto, aísla muy bien el cuerpo. Bien, en cuanto al hogar, bueno, como todos habréis visto, el típico en el gimnasio, el brazalete de neopreno para meter el móvil o muchas fundas para el iPod, iPad, etc. que se utilizan habitualmente y bueno, son muy buenos aislantes. En deportes se utiliza mucho en el mundo ecuestre, en asientos o en el patinaje. En el patinaje lo metió un fabricante de patines, vio que era flexible y vio que en algunas tobilleras o en plan para los patinaje le servían. Y bueno, en el Airsoft ya es lo de las pistolas de gas comprimido para máscaras, para protegerse de los golpes. Y por último, las ortopedias, bueno, como muñequeras o rodilleras, que es un elemento muy usado. Y por último, en el industrial, que parece que no, pero es muy importante, sobre todo en la industria automotriz, en correas para máquinas, sobre todo, que es un neopreno muy importante. Los experimentos habla Daniel Palma. Bueno, uno de los objetivos de este proyecto era hablar sobre las propiedades térmicas del neopreno. Para ello llevamos a cabo una serie, 2 experimentos para ver el comportamiento del neopreno frente a los cambios de temperatura. El experimento 1, como podéis ver, consta de una inmersión de 3 personas con traje de neopreno en agua de 23 grados y una siguiente, y una valoración de la variación de su temperatura corporal. Lo que hicimos fue coger, 3 personas se sumergieron en una piscina de agua. Antes de ello se le tomó la temperatura corporal. Después de 10 minutos salieron del agua, se les volvió a tomar la temperatura y una vez recuperaron su temperatura corporal nuevamente, lo que hicimos fue volver a repetir el proceso, pero esta vez con un traje de neopreno. Y los resultados fueron estos. Las 3 personas tenían una temperatura en torno a 37 grados más o menos todas. En el momento que se introdujeron en el agua, variaron más o menos su temperatura unas 8 décimas más o menos, bajaron su temperatura cada uno. En la segunda inmersión, en el momento que tenían ya el traje de neopreno puesto, lo que podéis ver es que más o menos bajaron una décima, incluso en la tercera persona pues no bajó nada, se quedó igualmente con la misma temperatura. El segundo experimento, podríamos decir que es un ensayo termodinámico con 4 vasos de cristal, en el cual usamos 4 vasos de cristal, 3 tipos de materiales, una nevera, un microondas, un termómetro, y los 3 materiales eran el neopreno, el poliéster, el algodón y ya. Vale, los pasos que llevamos a cabo fue coger 3 de los 4 vasos, envolverlos con los 3 materiales, dejando la parte de arriba sin cubrir. Cogimos un vaso, introdujimos agua a 37 grados, después sellamos la parte de arriba con el material del que estuviese recubierto, lo metimos en la nevera durante 10 minutos y bueno, lo sacamos, los descubrimos y vimos la temperatura a la que había quedado cada uno. Repetimos este proceso con cada uno de los vasos. Y ya está.
Las conclusiones. Bueno, podéis ver que cada vaso, claro, estaba a 37 grados cada uno, aquí cada vaso. Y después de 10 minutos, por ejemplo, el del neopreno bajó 2 grados, el del algodón 24, el del poliéster 22 y el de sin nada pues 21. Entonces, yo que sé, más o menos el llevar poliéster y el no llevar nada es más o menos lo mismo porque no tiene la capacidad de mantener la temperatura. El algodón tiene un poco más, pero claro, no llega a tener lo que tiene el neopreno, ¿no? De la propiedad que tiene. Y como conclusiones, pues después de los dos experimentos y tras ver un poco, pues, ampliar un poco más de conocimientos en internet y tal, podemos decir que el neopreno guarda muy bien la temperatura corporal, pero no llega a elevarla. Incluso en una inmersión en un buceo se puede llegar a pasar un poco de frío. Y el neopreno pierde funcionabilidad en el hecho cuando te sumerges a profundidades muy altas, o sea, muy bajas, o estás a temperaturas muy bajas. En ese caso el neopreno pierde funcionabilidad. Y también pierde funcionabilidad en el momento que el neopreno tiene que estar a medida del portador, ya que si un mal tallaje o el hecho de que te quede un poco grande puede generar una filtración de agua entre el cuerpo y el neopreno y eso puede acelerar el proceso de aceleración de que pierdas temperatura corporal. Y bueno, eso es todo y gracias por vuestra atención. Muchas gracias por la presentación. Y yo quería haceros una pregunta y es ¿cómo habéis medido la temperatura corporal o dónde? Termómetro. Salíamos, termómetro. Es decir, en el sobaco. Sí. No, es que hay más sitios donde medirla. Vale. No. Es que sí. Sí, pues en la boca. Sí. Es decir, en la boca la temperatura no cambia. ¿Vale? En el momento de salir del agua, pues yo que sé, es una temperatura corporal. Secas un poco y. ¿Tenéis por ahí el micrófono? ¿Lo vais pasando? Es que el otro funciona mal. El Monster, tú. Joder, puto Monster de mierda. Hola, soy Alejandro del grupo 18 y mi pregunta era, cuando te sumerges con el neopreno, yo creo que la funcionalidad del neopreno es que tú no pierdas temperatura, no aumentártela. ¿O me estoy... Es lo que he dicho. He dicho que el neopreno en el momento que te lo pones lo que hace es mantener tu temperatura corporal, incluso puede que pierdas 1 grado de temperatura, pero que no llega a elevarte la temperatura, ¿sabes? Claro, no es su funcionalidad. Sí. Vale, pero quiero decir que a bajas profundidades no es que pierda funcionalidad. Sí, pierde la funcionalidad. Pierde funcionalidad porque a bajas profundidades hay más presión y el neopreno se hace más estrecho, entonces pierde funcionalidad porque los huecos de gas del gas nitrógeno se hacen más pequeños, entonces pierde. Ya. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Hola. Javier de Pino del grupo 20. En el experimento, ¿una habéis tenido en cuenta el tiempo de inmersión y la temperatura del agua? Sí, lo hemos explicado. Sí, ¿no? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, nos metimos los tres en la piscina del gimnasio. La piscina del gimnasio está igual para los tres. Pero ¿qué dices? Vale. Ya está, nos metimos hasta aquí, no nos metimos a bajas profundidades. Estuvimos 10 minutos así. Sales, te quitas y te mides. Eso, 10 minutos, ¿no? 10 minutos y la temperatura del agua, ¿cuál era? Sí, 10 minutos, sí. 10 minutos. Estaba en la tabla que hemos puesto. Y luego cogimos la temperatura. Vale. Hola Alba del grupo 17. Yo quería saber si realmente cuando se introduce nitrógeno en lo que es el cloropleno, que si eso funcionaría en todos los materiales. O sea, tú introduces, por ejemplo, yo que sé, en el nylon un poco de nitrógeno, haces que haya burbujas, entonces el agua no entra. Pero es que nuestro trabajo es del neopreno, no del nylon. Que mi pregunta es si funcionaría en todos los materiales. Pues no lo sé, no lo hemos visto ni nada. Sabemos que en el neopreno... Sí sabemos que en el neopreno funciona así, pero evidentemente no hemos investigado para hacer el trabajo del neopreno el nylon, entonces no sabemos si en el nylon funcionaría gas nitrógeno. Pero supongo que no, porque las fibras son mucho más estrechas. Entonces no tiene un grosor suficiente como para meterle gas nitrógeno. Que no, sin más. Una última pregunta por aquí para...
Hola, soy Rocío del grupo 10 y quería preguntaros si conocéis el precio del neopreno como aislante, porque habéis dicho que tiene muy buenas propiedades, pero no se utiliza para otras cosas que para... ¿Para como aislante? Sí. Por ejemplo, un traje de neopreno. Sí. Pues ¿Por qué no se utiliza para otras aplicaciones además de para natación? Sí, es que hay más materiales. Ya. O sea, en plan, el precio es más caro del neopreno, pero yo que sé, se utiliza pues en puentes, que a lo mejor es mejor aislante y no te importa gastarte más, porque sabes que vas a tener mejores condiciones, pero a lo mejor en una casa no te renta poner todo neopreno pudiendo tener lana de ropa. Bueno, pues muchísimas gracias y damos paso al grupo 30. Y el trabajo que hemos realizado son sobre ensayos con el hormigón. Bueno, vamos a empezar haciendo una breve introducción, luego vamos a contar los objetivos, los procedimientos, el experimento que hemos realizado, los resultados y luego ya las conclusiones. Bueno, el cemento es un conglomerante que está formado por la mezcla de arcilla y de caliza, calcionadas y posteriormente molidas, y que tiene la propiedad de endurecerse cuando se mezcla con agua. El cemento que hemos utilizado en nuestro experimento es el cemento Portland, que es el más utilizado en la industria de la construcción. Y bueno, este cemento está formado por distintos tipos de óxidos, por ejemplo el óxido de calcio, el óxido de magnesio, el de hierro, aluminio, y luego una pequeña cantidad de sulfatos, y el más abundante de ellos es el óxido de calcio y luego el óxido de silicio. Bueno, en un primer momento el cemento está pulverizado, y para que pueda ser utilizado es necesario mezclarlo con el agua. Durante esta mezcla van a aparecer una serie de reacciones químicas entre los elementos del cemento y el agua, y bueno, esta fase se denomina hidratación del cemento, y posteriormente el cemento va a adquirir una forma pastosa y ahí va a empezar su segunda etapa, que es la del fraguado. El fraguado del cemento se va a empezar a endurecer y durante ese va a pasar de una forma rígida, de una forma plástica a una forma rígida, y durante ese endurecimiento va a ser cuando adquiera sus propiedades finales. Todo esto requiere un cierto tiempo, por lo tanto el cemento no puede ser utilizado nada más que termine su fraguado, sino que es necesario que llegue a ese endurecimiento, y el tiempo de endurecimiento y de fraguado va a depender del medio que utilicemos para realizar el cemento, y también de las proporciones de agua que utilicemos y de los distintos tipos de aditivos que empleemos. Bueno, lo que vamos a realizar en nuestro experimento es mezclar la mezcla básica que tenemos ya de cemento y agua con distintos tipos de materiales para ver si esto afecta a las propiedades del cemento original. Nuestro experimento está basado principalmente en el hecho de que durante el fraguado van a aparecer esas reacciones químicas que van a ser las que condicionen el endurecimiento, y lo que vamos a hacer es añadir distintos elementos para ver si esto va a afectar a las reacciones, y vamos a ver qué resultados obtenemos, por ejemplo, si añadimos agua con sal o agua con azúcar. Otros experimentos que hemos hecho son ya más intuitivos porque no sabíamos si iban a afectar a esas reacciones o si iban a posteriormente a alterar las propiedades del cemento, y es el caso, por ejemplo, de las gomas que hemos utilizado para ver si adquiría propiedades elásticas, o de los clips para simular un hormigón armado. Bueno, las pruebas que hemos realizado hemos requerido distinta maquinaria y también varios tipos de materiales, y hemos realizado aproximadamente 15 probetas de medidas de 10 por 4 por 1 centímetro, y las hemos sometido a dos pruebas, a una prueba de flexión y a una prueba de resistencia al impacto. Sabemos que la prueba más idónea para haber probado el cemento hubiera sido la de compresión, pero el material del que disponíamos no era suficiente para realizar este experimento. Bueno, y todas las pruebas las hemos dejado reposar al mismo tiempo para que su tiempo de endurecimiento fuese el mismo, ya que el tiempo influiría de forma considerable en las propiedades, en las características de las probetas, en su comportamiento. Y bueno, esto es debido a que el cemento requiere un mínimo tiempo para fraguar, y una vez que hubiera fraguado, el tiempo será el que determine su endurecimiento, que será máximo cuando transcurran los 2 días. Y bueno, el objetivo final de nuestro trabajo
es ver qué ocurre con esas mezclas que hemos realizado y ver si los elementos que hemos añadido van a modificar las propiedades del cemento original. Podrías haber pasado eso. Bueno, los objetivos los tenía que haber dicho él, pero bueno, era probar los diferentes elementos del cemento y elementos usados, pues arena, sal, azúcar, clips y goma. Las gomas son, pon aquí unas escobas que son estas fibrillas, son pues que las cortamos y se las metimos. El procedimiento, vale, pues el procedimiento era lo primero, teníamos el mortero, era mortero, no necesitaba arena, eso no nos dimos cuenta, entonces las primeras probetas que hicimos tenían mucha arena, tenían las partes que pues, más o menos recomendaban y salieron una porquería, salieron, no sé si se ven, algunas, esas. Estas son las que se vieron, estas son las buenas, pero estas son las primeras que hicimos y no se podían ni sujetar, o sea, se partían nada más terminar. Luego, pues eso, pues con una pala, mortero y mezclábamos 3 a 1, 3 partes de mortero con una de agua. Luego, esto era para el encofrado, ¿vale? Entonces, sí, el encofrado, era nada, para tener las medidas estándar, pues eso, 4 por 10 por 1 centímetro, tenían un centímetro, y esta barra, este listón de madera se podía quitar, porque como el hormigón se dilataba cuando fragua, pues necesitábamos quitarlo de alguna manera para poder sacar las probetas. Y bueno, la madera es porosa, entonces cuando echábamos el agua con toda la mezcla, se filtraba y no podíamos luego sacar la probeta una. Entonces, pues lo que se nos ocurrió es poner unas bolsas normales y corrientes pegadas abajo bien para que formaran la probeta. Los ensayos que hicimos, bueno, estos son los dos experimentos, el de péndulo y el de flexión. Pues como no los teníamos que construirlos. El de flexión es como un derivado del de péndulo, es esta misma plaqueta, pero lleva aquí una aportación, que es esta. Esto es una barra roscada y con una llave inglesa íbamos dando vueltas, la probeta se colocaba aquí y veníamos a partir de qué vuelta empezaba a partir. El procedimiento, pues que ya os lo he contado, estas son las buenas. Este color es importante, luego lo dirán, este es el de la sal, esta es la que tenía una concentración de sal que no sabemos por qué salió más oscura que todos los demás y fue un dato que bueno, nos sorprendió. Pues el experimento es un péndulo tipo Sharpie de madera y lo que hicimos aquí fue que teníamos un gran problema para medir la energía porque no podíamos medir. La primera idea fue colocar un lápiz, colocamos un lápiz, entonces cuando esto caía dibujaba un arco, entonces con el arco que dibujaba podíamos calcularlo, pero el problema es que esta madera, esta tablilla, no es completamente perpendicular a esto, entonces cuando el lápiz llegaba a un sitio dejaba de dibujar, entonces no servía de nada, no llegábamos a ningún lado. Lo que hicimos al final es esto es una fotocopia de un transportador de ángulos, alineamos este eje, que es el eje de todo el péndulo, con el de 90 grados, y a partir de ahí hicimos una escala. Entonces, más adelante en los resultados sí se puede ver que con una cámara, colocamos aquí una cámara a nivel de esto, y luego fotograma a fotograma, con un programilla, podíamos ver hasta dónde llegaba. Y este es el de flexión, es lo que os he dicho, una barra roscada, una tuerca y contratuerca aquí al final para poder girar el tornillo sin que se moviera, y aquí pues con unos gatos colocamos la probeta, enganchábamos bien y ya está. Vale. Pues como ha dicho Juanjo, hicimos 2 ensayos, el del péndulo y el de flexión, y entonces empezamos con los ensayos de impacto con el péndulo, y entonces primero probamos la probeta que solo llevaba cemento y las demás las comparamos con esa. Entonces tirábamos siempre el péndulo desde la misma altura, subíamos esto hasta aquí arriba, así, entonces lo soltábamos y veíamos hasta dónde subía después de romper la muestra, y así comparábamos los resultados. Entonces la muestra que solo llevaba cemento rompió la muestra totalmente y subió hasta 123 grados. Vale. La muestra que llevaba sal también la rompió totalmente al golpear el péndulo, pero subió solo 116 grados. Entonces quiere decir que aguantó más el golpe que el cemento normal. La muestra con los hilos de plástico, el péndulo golpeó y se quedó totalmente parado. Entonces rompió la muestra en plan un poco, giró así la muestra y se quedó una raja en medio, pero no la rompió del todo y el péndulo se quedó quieto. Luego la muestra con azúcar fue la peor de todas y rompió y subió a 142 grados, entonces es la que menos aguanta. Y la que tenía la armadura de los clips
golpeó y rebotó un poco, y lo que pasó es que la estructura de los clips se quedó totalmente intacta, pero el cemento se rompió por varias partes. Entonces el cemento se rompe, pero los clips aguantan totalmente el golpe. Y luego en la flexión básicamente los resultados fueron similares. El de hormigón aguantó, íbamos contando las vueltas que daba la varilla, habíamos puesto una tuerca y le dibujamos una marca para saber cuándo girábamos una vuelta, y entonces así podíamos comparar las vueltas que daba y así veíamos cuál aguantaba más. Entonces la muestra, que solo era cemento, aguantó 3 vueltas antes de partirse totalmente. La muestra con los hilos de plástico no conseguimos romperla totalmente. Empezaron a aparecer grietas y tal, hay grietas, pero no conseguimos partirla del todo. Se nos rompió la máquina antes de partir la muestra. La muestra con la sala igualmente aguantó más que la del cemento. Esta aguantó 4 vueltas antes de partirse del todo. La muestra con azúcar no aguantó nada. A la primera vuelta ya se separó totalmente. Y la de los clips pasó lo mismo que con la de las gomas. No conseguimos romperla. Y pasó lo mismo que con el ensayo de impacto. Los clips se quedaron intactos y el cemento pues se rompe por muchos sitios. Entonces, las conclusiones que hemos sacado son que la sal debe de aguantar más que el cemento. Suponemos que como la sal es cloruro de sodio, al echarla en agua se debe de ionizar y entonces los iones reaccionan con el cemento y entonces hacen enlaces más fuertes. Y eso se veía simplemente al ver la probeta, veías que era mucho más compacta que la del cemento normal. Y lo que nos sorprendió es que era una probeta que es de color negro. Entonces suponemos que eso es alguna sal que se forma o algo así, que será negra, pero no sabemos, solo hipótesis, vamos. Luego la del azúcar tenía muchísimas grietas y eso, cuando se forman grietas en el cemento es porque está deshidratado. Entonces suponemos que el azúcar reaccionaba con el agua y no dejaba que este llegara al cemento y por eso se formaron muchas grietas y por eso aguantaba tan poco. Y luego entre los hilos de plástico y los clips, pues no sabríamos decir cuál aguanta mejor porque la del plástico nunca se rompe del todo, en plan no conseguimos romperlo nunca, simplemente se va doblando así pero no parte del todo. Y el de los clips, el cemento se rompe totalmente pero los clips se quedan intactos, entonces pues no sabemos cuál tendría mejores propiedades al ir aplicando más fuerza. Y nada más, ¿no? No tenemos un vídeo pero no sabemos si se va a ver. Ah, bueno, sí, tenemos un vídeo con todos los impactos del péndulo. Están todos seguidos porque pensábamos que no nos iba a entrar el PowerPoint y... Sí, va a pasar un poco rápido, así que no vais a verlo muy bien, pero... Vale, ese. Ahí. Están todos seguidos, ¿vale? Lo que pasa es que como pensábamos que no entraba en el PowerPoint, pues los comprimimos todos para que se vieran por lo menos. Y ya está. Pues ya. Que lo repitas y Pues eso. muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Os explico, como os he dicho a los demás, tenéis un montón de datos, son muy interesantes. Si hubieseis cuantificado un poco, o si tenéis el ángulo, sabéis la energía, claro, pero y queríamos sabéis la energía, compararlo la simplemente, entonces energía tampoco... absorbida. Podéis haber pedido ayuda a vuestro tutor, lo cual hubiese quedado todo mucho mejor. Un turno rápido de preguntas, tenéis por ahí el micrófono, lo vais pasando por favor y mantenéis el silencio por respeto sobre todo a vuestros compañeros. ¿No hay preguntas? ¿Le podéis pasar el micrófono a Gael para allá? ¿Quién contesta? No sé, a ver. Lo tienes que encender, que está apagado. Y ya está encendido. Hola, soy Gael del grupo 10. Quería saber si sabéis si estaban bien si estaba repartido homogéneamente los clips y la goma dentro del hormigón. Los clips sí, hicimos en plan un forjado, ¿vale? En plan, pusimos 3 clips longitudinalmente y los unimos por otros, ¿vale? Entonces esa es una estructura fija. Y la de las gomas no, la de las gomas hicimos una base primero de hormigón, un poquito, echamos fibrillas por ahí y luego tapamos. Pero más o menos se veía que estaban mira, todas por tengo todos aquí lados, las vamos. Ah, ¿no las has repartido? Repártelas, tío, por ahí. Es que al final nos sobró una de estas de gomas y queríamos ver hasta dónde se partía. Entonces, pues, si te sirve un poco, están para una pósfora. Y tiempo. Pues ahora. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Nos ibais a hacer una demostración aquí? No, una porque pregunta? Es que nos hemos dejado los gatos, entonces no podemos sujetarla. Entonces, allí hay una pregunta, si eres tan amable. Ah, voy.
Hola, soy Diego del grupo 2 y quería preguntaros, vosotros habéis hecho una probeta con sal añadida a la mezcla, ¿no? Sí. Normalmente, hoy por hoy, el hormigón se utiliza se utiliza en hormigón armado con esqueletos o estructuras de acero de construcción que no suele ser inoxidable. Si ponéis sal, podéis debilitar la estructura. Entonces, ¿qué aplicaciones podríais darle que no fuesen esa, que es la que tiene generalmente el hormigón, a vuestro hormigón con sal? O sea, ¿por qué destaca? ¿A quién se lo venderíais? A nadie. Era por probarlo. Bien, bien, bien. A ver, nosotros sabemos que pasaban reacciones en el fraguado y simplemente queríamos ver qué pasaba si cambiaban los elementos que había. ¿Pero habéis conseguido algo nuevo o bueno? O Hombre, el cemento de sal aguanta más, pero si le metes el acero pues no aguantaría, claro, pero... Vale, vale, muchas gracias.